muchachos! Pues ya se acercan las vacaciones, ya se va a acabar el ciclo escolar y muchos de ustedes o algunos de ustedes van a pasar a una nueva etapa en la escuela, la cual se llama preparatoria. Esto es lo que me hubiera gustado saber cuando recién entré a la preparatoria. Cuando recién entras a la preparatoria te van a ubicar con muchos de tus compañeros o tal vez con compañeros nuevos que vienen de otras escuelas. Los profesores siempre te hacen un examen para ver si sabes todo lo que tienes que saber desde la secundaria. Cuando yo recién iba a pasar a la preparatoria o a educación media, superior, no sé cómo le llamen en los lugares en los que son ustedes, algo que me hubiera gustado saber cuando recién pasé era de que cómo iba a ser, o sea, porque nadie me explicó, solo me decían como, ya estás grande, pases en la preparatoria, qué bueno, felicidades. Y bueno, te dan tu diploma de la secundaria, te toman tu foto y te vas a tu fiesta de graduación. Pero en la prepa es diferente. Si te vas a una ciudad nueva o te quedas en tu misma escuela, van a entrar alumnos nuevos, se van a ir algunos amigos que ya tenías, pero esto es muy importante porque empiezan las fiestas de la preparatoria. Muchas veces las fiestas son en casas, algunas veces son en los antros. En mi caso yo soy de Playa del Carmen, entonces las fiestas eran en los antros y algunas veces en casas, lo cual es más seguro una fiesta en casa porque si alguien se lastima, si algo pasa, pues tienes la seguridad de que tus amigos te van a cuidar o los papás de tu amigo te van a cuidar. Pero tienes que tener mucho cuidado con el alcohol, porque vayas a una fiesta o vayas a un antro, siempre va a haber alcohol adulterado y vas a poder tomar mucho alcohol, pero con mucho cuidado. No es vas, tomas, porque cuando tienes la edad de 15, 16 años que entras a la prepa, pues te sientes muy bien y dices todo lo puedo, a mí no me pasa nada, y tomas mucho alcohol, lo cual no es bueno. No debes de tomar demasiado. Para tus papás ya eres una persona grande, para tus conocidos ya eres un adulto o un semiadulto, entonces vas a tener más libertades para salir, para llegar tarde y muchas otras cosas, pero no hay que abusar de las libertades. Obviamente si vas a salir el viernes y luego vas a volver a salir el sábado, tienes que estar muy consciente de que no puedes descuidar la escuela, porque una vez que tú sacas 9, 10, 8, 5 en tus tareas, eso te da un punto extra con tus papás para decirle quiero salir. No te van a poder decir que no. O sea, es muy raro el papá que te diga no si tienes unas buenas calificaciones, porque pues claramente no te está afectando el salir. Nunca hay que descuidar la escuela. Otra cosa, creces, ya eres joven, traes las hormonas alborotadas, y algo muy importante que debes de tener, es importante tener uno de estos siempre, porque cuando tengas tu primera relación sexual siempre hay que estar protegido. Muchachos, la protección es una cosa muy seria. Eso te lo vienen hablando desde primero de secundaria. Entonces siempre tienes que llevar uno de estos contigo toda la vida. Y niñas, si el muchacho con el que van a salir no lleva una de estas cosas con él, no tengan relaciones con esa persona o convénzalo de que compre unos. Nunca se dejen convencer si alguien les dice no, me quito el condón y me vengo afuera. No, eso no sirve, no funciona y es una real mamada y puede haber embarazos o enfermedades de por medio. Entonces tengan mucho cuidado. Si su escuela hace fiestas o preparatoria hace fiestas para recaudar dinero para su graduación, siempre tienes que ser muy cuidadoso. Me ha tocado ver, viene la policía y cierra la fiesta y se lleva a los adultos o a los muchachos que están ingiriendo alcohol. Tengan mucho cuidado en ese tipo de fiestas. Verifiquen que sea una zona segura. Estudien mucho. Tienes 3 años, o sea 6 semestres, para poder saber qué carrera es la que te gusta. Este es otro tip que te puedo dar. Si te llama la atención una carrera o varias carreras, siempre ponte a hacer varias cosas que tengan que ver con esa carrera. Medicina, ponte a estudiar libros de medicina, ponte a ver documentales de medicina. Si te interesa la gastronomía, cocina en tu casa o a tus amigos o cocina para ti. Si te interesa la comunicación, haz videos, haz ediciones, la fotografía, toma fotos. Si te interesa administración de empresas, vende dulces en tu escuela. Pero siempre tienes que hacer algo que tenga que ver con esa carrera para que sepas si realmente te gusta, porque si no va a ser una pérdida de dinero y de tiempo, tanto para ti como para tus papás cuando llegues a la universidad. Muchos de sus amigos ya van a tener coche, o tú, si ya tienes coche, tienes que tener muy al pendiente que no manejen o que tú no manejes en estado de ebriedad, porque te pueden quitar tu coche, te pueden quitar tu licencia o puedes tener algún tipo de accidente.
Debes tener mucho cuidado con el tipo de gente con la que te juntas en la prepa. No digo que todos sean malos, pero hay personas que andan en malos pasos y te pueden mal encaminar al ingerir drogas o al fumar o al meterte algún tipo de psicotrópico. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado. No te estoy incitando a que pruebes las drogas porque no. Muy mal. No pruebes las drogas, son malas. No a las drogas, sí a los humitos, como dice Auronplay, dejando de lado todo el tema de las drogas y del alcohol y del cigarro y del sexo con protección. ¿Qué más te puedo decir sobre la preparatoria? Disfruta mucho tu etapa de la prepa, es una de las mejores etapas que vas a poder tener y la mejor etapa en la que vas a poder hacer muy buenos amigos, solo superado tal vez por la universidad. Entonces, muchacho que ya va a entrar a la preparatoria, estudia mucho, sal mucho y diviértete mucho. ¡Nos vemos!